La vida silenciosa antes del final, luces, sombras y un amor marcado por la tragedia. En las memorias más sombrías del cine mexicano, pocos nombres despiertan tanto respeto, nostalgia y tristeza como el de Roberto Cobo. Actor versátil, valiente y profundamente comprometido con su arte, Cobo es recordado por su papel icónico en Los Olvidados de Luis Buñuel, una obra maestra que marcó un antes y un después en la historia del cine latinoamericano. Pero más allá del personaje de El Jaibo y de la ovación que recibió por su capacidad de encarnar con crudeza a los marginados, hay una historia personal menos conocida, más íntima y profundamente trágica. Su vida junto a su esposa, la mujer que lo acompañó durante décadas, y con quien compartió un destino que, como una obra de teatro griega, terminó en dolor y muerte. Este primer capítulo se adentrará en los últimos años de vida de Roberto Cobo y su esposa, explorando el silencio que rodeó su intimidad, la enfermedad que lentamente fue apagando su luz, y las decisiones que marcaron el camino hacia un final del que poco se ha hablado. Una historia real que, por momentos, parece una tragedia escrita por la pluma de un dramaturgo atormentado. Un actor olvidado por la industria, no por el público. Aunque Roberto Cobo fue un ícono en las décadas doradas del cine mexicano, su nombre fue gradualmente desplazado de los carteles, de los reconocimientos oficiales y de las portadas. A mediados de los años 80, ya era común verlo más en homenajes de retrospectiva que en rodajes. Sin embargo, nunca dejó de trabajar. Su amor por la actuación era tan visceral que aceptaba papeles pequeños, obras de teatro independientes, e incluso colaboraciones con estudiantes de cine que crecieron admirando su carrera. Su rostro, ya marcado por los años y la experiencia, conservaba una intensidad que seguía conmoviendo. Pero, mientras las luces del espectáculo se apagaban para él, en casa la situación también comenzaba a nublarse. Su esposa, María Elena Morales, llevaba años lidiando con una enfermedad degenerativa que la dejaba cada vez más dependiente de los cuidados de su esposo. Lo que alguna vez fue una pareja activa, presente en eventos sociales y culturales, se fue recluyendo poco a poco en su apartamento en la colonia Roma, en la Ciudad de México. La prensa rara vez los fotografiaba. Las entrevistas eran escasas. Roberto y María Elena parecían haberse exiliado voluntariamente del mundo que tanto los había celebrado. ¿Pero fue realmente una elección? Un amor forjado en la adversidad. El vínculo entre Roberto y María Elena fue siempre descrito como intenso, devoto, silencioso. Se conocieron a finales de los años 50, cuando él ya era una figura reconocida del cine y ella, una joven promesa del teatro experimental. Contra todo pronóstico, entablaron una relación marcada por el respeto mutuo, la admiración y una complicidad casi secreta. Aunque no fue una pareja mediática, de hecho, se esforzaban por mantener su vida privada lejos de los reflectores. Quienes los conocieron de cerca afirmaban que su unión era inquebrantable. Durante años, Roberto rechazó entrevistas que intentaban escudriñar en su vida amorosa. «Mi trabajo es público, mi vida no», decía con firmeza. Fue esa misma filosofía la que los llevó a aislarse cuando María Elena fue diagnosticada con esclerosis múltiple progresiva. La enfermedad, cruel e implacable, avanzó sin tregua. María Elena perdió movilidad, luego el habla, y finalmente la capacidad de valerse por sí misma. Roberto, ya con más de 70 años, se convirtió en su único cuidador. Quienes lo visitaban ocasionalmente relataban escenas profundamente conmovedoras. Un hombre mayor bañando, peinando y alimentando a su esposa con la delicadeza de quien cuida una flor a punto de marchitarse. Jamás se quejó, jamás pidió ayuda pública, jamás buscó apoyo económico. Todo lo hacía por amor. La caída física y emocional de Roberto. Pero ese amor tenía un precio. Cuidar a María Elena consumió lentamente la energía vital de Roberto. Sus amigos comenzaron a notar que ya no tenía la agilidad de antes, ni el humor vibrante que lo caracterizaba.
Adelgazó considerablemente, dejó de asistir a reuniones y apenas salía a la calle salvo para hacer pequeñas compras o recoger medicamentos. En entrevistas posteriores, algunos vecinos contaron que a veces lo veían llorar solo en la banca del parque, mirando hacia el vacío, no porque se arrepintiera, sino porque no sabía cómo enfrentar la inevitable despedida. El deterioro no era solo emocional. Físicamente, Roberto empezó a mostrar signos preocupantes, dificultad para caminar, olvidos frecuentes y desmayos repentinos, pero se negaba a ir al médico. Hasta que ella no esté bien, yo no me detengo, repetía. Era como si su cuerpo se estuviera rindiendo al mismo tiempo que el de María Elena. Una danza de amor y muerte, tan íntima y devastadora como las mejores tragedias del cine que tanto amó. Las señales del final. Los últimos 3 meses de sus vidas estuvieron marcados por una espiral descendente que parecía no tener salida. En julio de 2002, María Elena sufrió una crisis respiratoria grave. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció varios días en terapia intensiva. Roberto no se despegó de ella en ningún momento. Dormía en la sala de espera, comía lo mínimo y pasaba las horas leyendo en voz alta sus poemas favoritos mientras sostenía su mano ya débil. Cuando finalmente regresaron a casa, ella apenas podía articular palabras. Pero, según relatos de un cuidador que comenzó a asistirles por petición de un amigo cercano, todavía le decía con la mirada: «Gracias. Gracias por quedarse. Gracias por no abandonarla». Fue en esa misma época que los amigos más cercanos comenzaron a notar que Roberto hablaba de la muerte con una serenidad perturbadora. No como quien teme, sino como quien la espera con resignación. «Lo único que me preocupa es dejarla sola», dijo en una ocasión. Una semana antes del desenlace, un periodista del diario La Jornada, que había sido amigo de juventud, intentó entrevistarlo. Roberto se negó con gentileza. «No quiero que me recuerden con palabras, sino con silencio», respondió. El día que todo cambió. El 2 de agosto de 2002, María Elena falleció en su hogar en brazos de Roberto, mientras dormía. No hubo gritos, ni llanto, ni caos. Solo un silencio que se extendió por todo el apartamento, como si el tiempo se hubiese detenido. El cuidador, al llegar esa mañana, encontró a Roberto sentado junto al cuerpo de su esposa, acariciando su cabello. No dijo nada, no pidió ayuda, no llamó a nadie, solo la contemplaba. Esa misma noche, Roberto sufrió un infarto. Fue llevado de urgencia al Hospital General, donde entró en coma. Murió 3 días después, el 5 de agosto. Las noticias circularon con velocidad. Muere el gran actor Roberto Cobo. Una leyenda del cine mexicano ha partido. Fallece el Jaibo a los 72 años. Pero casi nadie supo que su muerte fue consecuencia directa del dolor, de la pérdida, de una vida entregada al amor hasta sus últimas consecuencias. Reflexiones sobre una tragedia silenciosa. La historia de Roberto Cobo y María Elena Morales no es solo la de 2 personas que murieron. Es la historia de una pareja que decidió vivir lejos del ruido, del espectáculo y del juicio. Una historia de amor radical, íntima y dolorosamente real. Mientras la industria del cine hablaba de homenajes póstumos, de recuperar su legado y de reeditar sus películas, pocos se detuvieron a pensar en el peso humano de esa tragedia. ¿Cuántos artistas envejecen en silencio, olvidados por el sistema que una vez los celebró? ¿Cuántos sufren en carne propia las consecuencias de una industria que idolatra la juventud y desecha la experiencia? El caso de Roberto y María Elena es un recordatorio de que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano, con dolores, amores y pérdidas. Y que, a veces, el acto más grande de valentía no es subir al escenario, sino quedarse junto al ser amado hasta el último aliento. La historia no contada, testimonios, secretos y el impacto que dejó su partida el fallecimiento de Roberto Cobo y de su esposa María Elena Morales, no fue solo un capítulo doloroso en la historia del cine mexicano,
sino también una profunda lección de humanidad, lealtad y olvido institucional. Si en el capítulo anterior nos sumergimos en los últimos años de su vida, en este capítulo exploraremos los secretos no revelados, los testimonios de quienes los conocieron de cerca, y el impacto que su desaparición física dejó tanto en la industria como en los corazones de aquellos que comprendieron el verdadero peso de su legado. Lejos de los homenajes superficiales y las notas breves de prensa que solo repitieron su filmografía, hubo personas que, años después, decidieron romper el silencio. Amigos, compañeros de rodaje, directores jóvenes, estudiantes y vecinos fueron tejiendo, poco a poco, el retrato más íntimo y desgarrador de una vida que el cine no supo aplaudir en su justa medida: el testimonio del silencio. Los vecinos que escucharon la tragedia. Uno de los primeros detalles que llamó la atención después de la muerte de Roberto y María Elena fue la absoluta discreción con la que vivieron y murieron. Su departamento en la colonia Roma, que alguna vez fue visitado por directores, críticos y fotógrafos, se había convertido en una fortaleza silenciosa. Algunos vecinos del edificio contaron que, durante años, apenas los veían. Una señora del tercer piso, doña Adela, dijo al diario Excelsior: Don Roberto salía solo a comprar pan y leche. Siempre llevaba un suéter gris y un gorro. Caminaba despacio, pero saludaba con una sonrisa triste. Nadie sabía lo que pasaba allá dentro. Cuando su esposa murió, no escuchamos ni un grito, solo una paz pesada, como si el aire estuviera de luto. Este testimonio fue clave para entender que la muerte de María Elena fue esperada, asumida con dignidad, incluso con ternura. Y lo más impactante, muchos dijeron que el infarto de Roberto no fue casualidad. Para quienes vivieron cerca de él, su corazón se rompió literalmente al perder a la mujer de su vida. La carta del actor. José Carlos Ruiz. Murió el más valiente. Uno de los testimonios más emocionantes surgió 2 semanas después de la muerte de Roberto Cobo. El reconocido actor José Carlos Ruiz, con quien compartió escena en varias producciones, escribió una carta abierta publicada en La Jornada, titulada «Murió el más valiente de todos nosotros». En ella, José Carlos relataba momentos íntimos con Roberto, incluyendo largas conversaciones en camerinos, anécdotas de rodaje donde Cobo defendía a técnicos maltratados, y sobre todo, su amor incondicional por María Elena. Nunca vi a un hombre más comprometido con el arte, ni más entregado al amor. Él no necesitaba medallas ni premios. Su premio era llegar a casa, sentarse junto a María Elena y leerle poesía. Era un caballero del alma, un poeta que actuaba con el cuerpo y sentía con el corazón. La carta cerraba con una frase demoledora: Roberto no murió de infarto, murió de amor. Este testimonio encendió una llama breve, pero sincera, de reconocimiento tardío. Algunos canales de televisión repitieron sus películas. El Canal 22 proyectó Los Olvidados, y el Canal 11 emitió un microdocumental con escenas de su carrera. Pero pronto, como sucede con muchas figuras que incomodan al relato dominante, el homenaje se apagó. Secretos que solo los íntimos conocieron. El silencio fue la elección de vida de Roberto Cobo, pero su partida despertó voces que durante años habían respetado ese pacto tácito. Fue entonces cuando se conocieron detalles ocultos que hablan más del ser humano que del actor. Uno de sus amigos más cercanos, el director Alejandro Pelayo, reveló en una entrevista años después que Roberto tenía una carta guardada en una caja de madera, escrita décadas atrás con el título «Si María se va antes que yo». En la carta, encontrada por casualidad por un familiar al ordenar sus pertenencias, Roberto escribió: «No tengo intención de quedarme solo. No tengo miedo a la muerte. Lo que temo es ver su silla vacía, su aroma ausente, su silencio en la noche. Si ella parte primero, yo le seguiré, no por debilidad, sino porque el amor que siento no conoce frontera». El texto, de tono casi poético, es la muestra más pura del vínculo que los unía. No era dependencia,
era convicción emocional, el deseo consciente de compartir no solo la vida, sino también el final. La comunidad artística, entre el homenaje y la culpa. La muerte de Roberto Cobo también abrió una grieta en la comunidad artística mexicana. Muchos se preguntaban cómo fue posible que una figura tan significativa hubiese pasado sus últimos años en relativo abandono. ¿Dónde estaban las instituciones culturales, los premios nacionales, las becas de retiro artístico? Algunos críticos apuntaron directamente al sistema de becas y apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, que históricamente ha privilegiado a ciertos grupos elitistas. ¿Cómo puede un actor como Cobo no recibir un homenaje en vida, ni siquiera una pensión cultural?, se preguntó el crítico de cine Hugo Lara. Fue entonces cuando algunos actores se unieron para proponer que se creara una casa de retiro para artistas en situación vulnerable en memoria de Roberto y María Elena. La propuesta fue aplaudida, pero no concretada. Como tantas veces en México, el impulso fue efímero y el olvido regresó. El impacto en los jóvenes creadores. Paradójicamente, donde la figura de Roberto Cobo más perdura, no es en los museos ni en las salas oficiales, sino en los corazones de los jóvenes cineastas. Cada generación de estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, o del CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, incluye una revisión crítica de los olvidados, y con ella, una profunda admiración por la actuación de Cobo. Una joven directora, Ana Victoria Espinosa, le dedicó su ópera prima titulada El silencio de los que aman, inspirada directamente en la historia de Roberto y María Elena. En una entrevista dijo: «No quiero que se les recuerde solo como víctimas. Quiero que se les recuerde como símbolo de resistencia amorosa. Su vida fue una declaración de principios. Vivieron con dignidad, murieron con amor. Eso es arte». Este tipo de tributo, lejos de las alfombras rojas, habla de un legado vivo, emocional y artístico, que se transmite no desde el poder, sino desde la emoción genuina, la leyenda que no quiso ser mito. En un país donde muchas veces se mitifica a los artistas después de muertos, la figura de Roberto Cobo parece resistirse a esa tendencia. ¿Por qué? Porque su legado es incómodo. No solo por sus papeles crudos y realistas, sino porque su vida privada fue un espejo que muestra las fallas de una sociedad que romantiza el arte pero descuida al artista. No quiso ser héroe, pero fue valiente. No quiso ser mártir, pero sufrió en silencio. No quiso ser recordado, pero es imposible olvidarlo. Su historia con María Elena no está hecha para la farándula ni para el consumo rápido. Es una historia que se debe leer con pausa, con respeto y con conciencia. Porque nos habla no solo del amor, sino del abandono institucional, de la vejez en el arte, de la invisibilización del talento cuando ya no produce ganancias. Más allá de la muerte, legado, herencia y la promesa incumplida de México con sus grandes artistas. El fallecimiento de Roberto Cobo y de su inseparable compañera de vida, María Elena Morales, dejó un vacío profundo que no solo afectó a sus amigos y admiradores, sino que también reveló con crudeza las grietas estructurales del sistema cultural mexicano. Este último capítulo no es un simple cierre, es una reflexión, un espejo en el que debemos mirarnos como sociedad y preguntarnos qué clase de trato le damos a nuestros grandes creadores cuando envejecen, cuando su voz ya no resuena en las grandes pantallas, pero sigue viva en la memoria colectiva. Aquí abordaremos el legado artístico de Cobo, su impacto en generaciones posteriores, la herencia emocional que dejó su historia de amor y sacrificio, así como la deuda pendiente del Estado y la industria del entretenimiento con artistas que, como él, dieron todo sin pedir casi nada a cambio. Un legado que trasciende premios durante sus casi 5 décadas de carrera. Roberto Cobo participó en más de 80 producciones entre cine, teatro y televisión. Su nombre quedó asociado para siempre a Los Olvidados, 1950, donde interpretó con una fuerza inusual al personaje de El Jaibo, un adolescente callejero y violento,
que reveló al mundo la cara más cruda de la miseria urbana en América Latina. La cinta, dirigida por Luis Buñuel, ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes y fue un parteaguas tanto para la crítica internacional como para la carrera de Cobo. Pero limitar su legado a un solo papel sería injusto. Roberto fue pionero en papeles que rompieron estereotipos. Interpretó a personajes homosexuales cuando eso significaba un escándalo. Defendió producciones independientes sin presupuesto y siempre apostó por el riesgo artístico antes que por la fama. Su legado está en cada actor que se atreve a habitar zonas incómodas del alma humana. Está en cada estudiante que escoge la interpretación como una forma de verdad y no de vanidad. Y sobre todo, está en cada creador que entiende que el arte no es una herramienta para el ego, sino para la conciencia. María Elena, la sombra luminosa. Mientras la figura de Roberto brilla en la historia del cine, María Elena Morales permanece como un misterio entrañable. Aunque no alcanzó la misma fama que su esposo. Quienes la conocieron aseguran que su talento era profundo y su sensibilidad excepcional. Actriz de formación clásica, trabajó en teatro experimental, en puestas en escena de García Lorca, Chekhov y Rulfo. Pero su elección de mantener un perfil bajo, incluso durante el auge de su carrera, fue deliberada. No buscaba los reflectores, sino la conexión genuina con su público. Su enfermedad fue una tragedia íntima que nunca utilizó para generar lástima. Incluso en sus últimos años, se dice que pedía a Roberto que no dejara de actuar, que no sacrificara su vocación por cuidarla. Pero él, tercamente amoroso, eligió estar a pasta a su lado, hasta el último respiro. La figura de María Elena, entonces, se convierte en símbolo de todas las artistas silenciadas por la historia, de aquellas cuya luz fue real, pero que nunca se documentó con justicia. Su legado está entre líneas, en los recuerdos orales, en las miradas de quienes la vieron actuar o simplemente sonreír en la sombra de los bastidores. La deuda del Estado y la industria. La historia de Roberto Cobo y María Elena expone de forma brutal una realidad. México no cuida a sus artistas veteranos. No existe una red sólida de protección social para creadores envejecientes. Las pensiones culturales son escasas, burocráticas y a menudo otorgadas con criterios arbitrarios. Roberto nunca pidió ayuda estatal, pero eso no exime al Estado de su responsabilidad. Su caso revela la falta de mecanismos institucionales que garanticen calidad de vida a quienes dedicaron décadas a nutrir el alma del país con su arte. Por otro lado, la industria del entretenimiento se alimenta del recuerdo de estos íconos, pero rara vez les ofrece reconocimiento real en vida. Se celebra la nostalgia, se emiten maratones de películas antiguas, pero no se construyen políticas sostenidas de apoyo a la vejez artística. La pregunta es dolorosa. ¿Cuántos Robertos Cobos están muriendo hoy en la pobreza, el anonimato o el abandono, mientras su rostro sigue siendo usado como estandarte de una época dorada? ¿Qué se está haciendo hoy? A raíz de su fallecimiento, hubo algunas iniciativas para homenajear a Roberto Cobo. En 2003, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara le dedicó una retrospectiva. En 2015, la Cineteca Nacional proyectó varias de sus películas restauradas, y algunas universidades propusieron incluir su figura en programas de estudio. Sin embargo, no ha existido hasta hoy una verdadera política cultural de reparación o reconocimiento. Su nombre no da nombre a ninguna sala oficial, a ninguna beca permanente, ni a un premio nacional. Por otro lado, movimientos de artistas independientes han retomado su figura como símbolo de resistencia cultural. En barrios periféricos de la Ciudad de México, jóvenes colectivos han proyectado Los Olvidados en espacios públicos, acompañados de talleres de actuación y charlas sobre derechos culturales. Es una forma de mantener vivo su espíritu, no desde el poder, sino desde la base. Una historia que interpela. Lo personal es político. La historia de amor entre Roberto y María Elena, su silencio, su lucha privada,
no es solo una historia íntima, es también una historia política, porque evidencia la fragilidad de quienes envejecen sin apoyo, porque revela la desconexión entre el Estado y los artistas, porque nos obliga a repensar qué valoramos como sociedad, la fama fugaz o la contribución profunda. El dolor de su muerte, de ambos, casi simultánea, no debe quedar reducido a una anécdota melancólica. Debe funcionar como catalizador de cambio, como impulso para exigir sistemas de seguridad cultural, como inspiración para nuevos creadores que no quieren repetir los errores del pasado. El amor como resistencia. Pero si hay algo que brilla por encima de todo en esta historia, es el amor. No el amor de telenovela ni el de película romántica, sino el amor real. El que cuida, el que renuncia, el que acompaña incluso cuando duele. Roberto Cobo eligió el camino más silencioso y más valiente, el de ser el cuidador, el compañero, el testigo de la decadencia física de su esposa sin rendirse al ego ni a la desesperación. Y María Elena, aún postrada en cama, seguía inspirándolo. En esa simbiosis humana se revela una verdad poderosa. Amar también es resistir. El acto de morir poco después de su esposa no fue casualidad. Fue una continuidad, un pacto tácito. Una forma de decir, ya nada tiene sentido si ella no está. Y en ese gesto, quizás está la más grande de sus interpretaciones. No en pantalla, sino en la vida real. Cierre. La memoria como acto de justicia. Hoy, más de 2 décadas después de su partida, el nombre de Roberto Cobo sigue resonando entre quienes entienden el cine como herramienta de conciencia. Su rostro aún habita las aulas de actuación, sus escenas se analizan en universidades, y su figura es cada vez más reivindicada por quienes no temen mirar de frente la crudeza de la verdad artística. Pero más allá de su técnica actoral o de sus premios, lo que debería ser recordado es su humanidad. La forma en que vivió, la forma en que amó, la forma en que murió. La historia de Roberto Cobo y María Elena Morales no necesita adornos. Es una historia que duele, pero también que inspira. Una historia que nos exige recordar, no por nostalgia, sino por compromiso. Porque recordar también es un acto político. Y en ese acto, quizás aún podamos reparar un poco del olvido.